el tema que nosotros Buenas tardes. El tema que nosotros escogimos fue el método analítico por componentes rectangulares y más de dos vectores. El problema que tenemos es, en el centro de un lago se encontraban tres patitos y un cocodrilo, que al verlo los tres patitos huyeron en diferentes direcciones. Los datos que nos da es que Patito Juan de 8.8 minutos de 30 grados al noroeste, Patito Pedro 13 minutos de 120 grados al noroeste, Patito Pablo 4.5 minutos de 215 grados al suroeste. Con estos datos debemos determinar el factor resultante por el método gráfico y analítico para componentes rectangulares. Cuando tenemos estos datos, lo que tenemos que hacer primero es graficarlos. Para ello tenemos que tener un plano cartesiano que tenga los puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste. Entonces, el primer dato que nos da es que que recorrió 8.8 newtons, 30 grados hacia el noreste, y ese lo podemos determinar que está aquí. Para apreciar la medición de newtons se están tomando al doble. Entonces, esto 8.8 va a pasar a ser 17.2 newtons. Entonces, esto 27.2, su magnitud va a ser de 30 grados y va a estar entre el norte y el este. El siguiente dato es de 13 newtons, entonces pasaría a ser 26 newtons, que va a ser de aquí a acá, con una magnitud de 120 grados respecto al este, y se va a encontrar entre los puntos cardinales de norte y oeste. El siguiente dato de 4.5 newtons pasaría a ser 9, con 225 grados, que como aquí en el noreste ya tenemos 180, sería solo sumarle lo que le falta para 225, que serían 45 grados. Y se va a encontrar entre los puntos cardinales de sur y oeste. El método analítico nos pide que utilicemos la ley de senos y cosenos. Para eso, ya contando con los valores de la fuerza, que son estos, y con los grados, que les hemos enviado esté más cercano al eje X. Por ejemplo, en esta parte son 30 grados más cercanos al eje X, y esta parte son 120 si lo medimos de una forma convencional, pero el más cercano nos dice que son 60. Ya podemos empezar a sacar los valores que necesitamos. Empezamos por 8.8 newtons por el coseno de 30 grados, que nos da 7.62. Pasamos al siguiente, que sería 13 newtons por el coseno de 60 grados, que nos da 6.5. Pasamos al siguiente, 4.5 por el coseno de 45 grados, que nos da 3.18. Pasamos con los senos, que es lo mismo, solo que vamos a utilizar senos, ¿no? 8.8 por senos de 30 grados, ¿verdad? 4.4. Pasamos al siguiente, 13 newtons por seno de 60 grados, 11.2. Y por último, 4.5 newtons por seno de 45 grados. Nos da 3. Continuando, solo tenemos que pasar los valores a la tabla. Son 7.62, 6.5, 3.18, 4.4, 11.2, 3.18. Estos valores los vamos a sumar. Son 7.22 más, menos 6.5 menos 3.18. Nos da un valor de menos 2.00. Sumamos los siguientes: 4.4 más 11.2 menos 3.18.
12.40. Obtenemos los valores de la tabla. Si nos centramos en el plano cartesiano, tomamos el ángulo que esté más cercano y por eso también le damos valor. Bueno, ya determinamos si es negativo o positivo el valor de x o y. ¿Qué sería? ¿Positivo o negativo? Negativo, positivo. No. Negativo, negativo, positivo, positivo. Y ya. Como lo dice el método, componentes rectangulares, vamos a pasar a utilizar Pitágoras. Ya solo hay que usar los valores. Sería 2.06 al cuadrado más 12.42 también al cuadrado. Estos los usamos, hacemos la conversión al cuadrado. Menos 2, nos da menos 4.24 más 12.22 cuadrado da 104.25. Ahora solo hay que sumarlos y pasar y sacarle la raíz. Como la raíz en la calculadora, menos 4.22 más 154.25. Nos da que mide 12.24. Tengo que ya he determinado el valor de hipotenusa, habiendo utilizado Pitágoras, pues pasaríamos al ángulo. Para eso haremos uso de la tangente, que nos dice cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 12.42 entre 2.06. Vamos a hacer caso omiso al signo negativo y nos daría como resultado 3.0, usamos la tangente negativa. Nos da 80 grados. Ahora vamos a ubicarla en la tabla, la distancia y los grados de nuestro factor resultante. ¿Cómo sé en qué cuadrante se va a ubicar mi factor resultante? Pues solo tengo una x negativa y una y positiva, entonces x negativa, y positiva. Bueno, estos 6 factores están multiplicados por 2, como son 7.62 por 2 pasa a 15.2. Todos estos los multiplicamos para poder representarlos en la tabla, porque la escala de la tabla es del doble. Ya que tenemos todos estos valores que están multiplicados por 2, entonces ahora tenemos que pasarlos a la tabla. Estos mismos factores, como es factor 1, factor 2 y factor 3, pero siguen siendo el eje X todo esto y eje Y sigue siendo todo esto. Entonces, ahora, como es positivo, este lado siempre va a ser positivo. Tiene eje X y eje X es positivo y eje Y es positivo. Pues cualquier cosa que esté de este lado va a ser positivo, mientras que de este lado, como primero vamos a tomar el eje X, entonces el eje X va a ser negativo, entonces el Y va a ser positivo. Ambos factores aquí de este lado son negativos y de este lado primero se toma X, es positivo, mientras que Y es negativo. Entonces ahora bien, teniendo el factor, la fuerza 1 que está aquí, teniendo un valor respecto de X de 15.2 centímetros, se puede tomar desde acá y 8.8 como es Y, entonces es la altura y se intersectan ambos. Respecto a la fuerza 2 es menos 13, entonces se toma del centro hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, respecto a menos X, y con una altura de 22.4, y la fuerza 3
como es menos 6.2 en dirección a la izquierda hacia menos x, y menos 6.2 respecto al eje Y, pero como tiene signo negativo, entonces va hacia abajo. Recordando que todos estos factores van al doble. Si queremos hacerles todo este modelo original, entonces se tendría que dividir entre los. Bueno, ahora que tenemos nuestra fuerza resultante pasada al doble, que es 24.48, y también nuestro ángulo, podemos trazar ahora sí nuestro vector resultante. Claro, debemos de recordar que tenemos una x negativa y una y positiva, lo que haría que tengamos que ubicar nuestro ángulo en este cuadrante. Vendría siendo, sacamos un ángulo de 80 grados. 80 grados Con respecto al eje de con X. respecto al eje X. Y de igual forma, estos valores resultantes, obviamente también el doble, son 4 y 24. Bueno, si los medimos también nos van a dar esos mismos valores, o bueno, aproximadamente. Claro que el método analítico siempre es más preciso que daría 4, 24.84 más o menos en la tabla, y 24.48 con 80 grados.